alimentaria. Bueno, muy bien, un día muy especial, ¿no? Este 22 de marzo, todos los 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua con el objetivo de crear conciencia e inspirar acciones para abordar la crisis mundial del agua y el saneamiento, ya que 2.000 millones de personas viven todavía, un dato realmente preocupante, sin acceso al agua potable, señala la Organización de las Naciones Unidas. Un día para reflexionar, tenemos la posibilidad de dialogar con el ingeniero agrónomo Alejandro Panunzio, que es profesor titular de Riego y Drenaje de la Facultad de Agronomía de la UBA. Alejandro, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Igualmente, un gusto para mí. Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones a reflexionar en un día tan especial como este, el Día Mundial del Agua? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Bueno, el primero, como mencionaba recién, es el resolver el tema de la bebida para la población a nivel mundial, el tema de las cloacas para la población a nivel mundial y el tema del tratamiento de agua. Son las tres cuestiones fundamentales que debemos resolver. Esto en un marco en el que el agua tiene más de 23 usos conocidos. El 70% del agua que nosotros utilizamos en el planeta, del agua dulce que se utiliza en el planeta, lo usa el riego. Así que, digamos, quienes trabajamos con el tema de agricultura y sistemas de riego, tenemos un compromiso adicional en el sentido de usar el agua del modo más eficiente posible, porque ya es mucho lo que utilizamos, si bien la demanda de alimentos va creciendo, porque la cantidad de agua dulce es relativamente fija, y la cantidad de alimentos su demanda va aumentando año a año con el incremento de la población mundial. Claro. Alejandro, ¿cuál es el recurso que tiene la Argentina, la reserva de agua que tiene nuestro país respecto al mapa mundial? Bueno, Argentina tiene en este momento, por la República Argentina, están circulando por sus ríos 26 millones de litros por segundo. 26 millones de litros por segundo. Eso en la Cuenca del Plata, de los 26 millones de litros, tenemos 20 millones de litros. Eso, la Cuenca del Plata ocupa el 45% de las 2.800.000 hectáreas de territorio continental que tiene la República Argentina. En esa área es donde por ahí los cultivos han tenido este año alguna dificultad importante, sumado a otras provincias, donde han tenido déficits, por lo que se llama anomalías climáticas. Esas anomalías climáticas se miden en términos positivos o negativos. Cuando nosotros tenemos déficit de lluvias, hablamos de anomalías negativas. Bueno, en el 21 ya hubo en el país anomalías negativas. En el año 22 esto se incrementó de manera importante, y cuando sumamos la superficie, por ejemplo, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, nos encontramos con porcentajes muy grandes del área que han tenido déficit hídricos, y si los queremos cuantificar, respecto de la media, hubo cerca de 300 milímetros menos en promedio respecto de la media. Esto trajo consecuencias para la agricultura muy importantes, que medido en términos de dinero implica que los productores argentinos van a ingresar al país, según los datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, alrededor de 21.000 millones de dólares menos por exportaciones que no se van a poder realizar, ¿no? ¿En qué etapa, Alejandro, lo escuchaba? Es realmente preocupante, ¿no?, esta cifra, pero ¿cuál es la etapa climática que afronta la Argentina, ¿no? En el centro del país estamos teniendo en esta instancia, en esta etapa, lluvias realmente torrenciales, ha cambiado el clima de una manera increíble, pero en algunos lugares del país, por ejemplo, no Ainea, sigue habiendo temperaturas elevadas. ¿Cómo está previsto el próximo trimestre, semestre para la Argentina respecto a la lluvia, respecto a los cultivos? Bueno, afortunadamente se está pasando una etapa de neutralidad. Lo que es cierto es que yo también he visto en el día de hoy lluvias muy torrenciales en Entre Ríos. Estaba la ruta 14 imposible por la lluvia torrencial que había. Y claro, cuando nosotros hablamos de precipitaciones, por un lado queremos, desde el punto de vista agrícola, lo que llamamos precipitaciones efectivas, que es agua que se almacena en el perfil, y uno desearía que eso llueva de manera con lluvias suaves, y evitar esos fenómenos torrenciales que generan daños para bienes y para personas inclusive, que es cuando por ahí
lo analizamos más en momentos de anomalías positivas, que es cuando llueve mucho más que la media y de manera torrencial, porque lo que ha ocurrido en los últimos años, si uno mira los últimos 100 años, en la zona central de Argentina las lluvias han sido en promedio un 23% mayores respecto a otros lugares del mundo. Por ejemplo, en el norte de Chile llueve un 50% menos en el norte de Chile. O sea, Argentina, en cuanto al promedio de precipitaciones, se vio favorecida para tener áreas que antes tenían una isoieta de 400 pasar a 500, la de 500 pasar a 600, pero también es cierto que los fenómenos son más extremos. Entonces las sequías son más marcadas, los excesos hídricos son más marcados, entonces eso nos lleva a tener que pensar en una gestión integrada de recursos hídricos, donde veamos cómo manejamos los excesos y cómo manejamos los déficits, siempre teniendo en primer plano que lo primero que tenemos que garantizar es el abastecimiento de agua potable para las personas. Esto como primera cuestión, ¿no? ¿Cómo se entiende, Alejandro, y esto es una percepción personal, ¿no?, respecto al mal uso del agua que me parece que se hace, respecto a la actividad cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no?, en nuestra vivienda, partiendo desde allí, cuidar el recurso? Pero también me preocupa esto de que no hay, los gobiernos en general, en los últimos años, no han hecho campañas ni han trabajado intensivamente respecto a elementos para tener en cuenta para cuidar el no derroche del agua. ¿Por qué crees que esta política no se pone en práctica como algo a mediano o largo plazo, cuidar el agua como un recurso natural tan importante? Bueno, está claro que el agua es una fuente de riqueza enorme. Yo creo que el gran potencial que tiene Argentina como productor de alimentos va mucho de la riqueza de sus recursos hídricos, sin hablar de la reserva que tenemos de una gran superficie de la República Argentina con el acuífero Guaraní, que representa una reserva de agua dulce para el futuro muy importante. Y yo creo que bueno, está dentro de lo que son las políticas a largo plazo, que por ahí nuestro país, por algunas circunstancias, va siempre detrás de las urgencias. Claro. Y me parece que, por ejemplo, este Día Mundial del Agua sirve para llamar la atención, aunque sea un día al año, respecto de que hay que usar el agua más racionalmente, y nosotros lo que tenemos que pensar es que básicamente es como que hay dos grupos de problemas. En las zonas donde el agua es escasa, por ahí hay más conciencia respecto de usarla eficientemente porque los recursos no alcanzan. Y en lugares de recursos abundantes, por ahí la necesidad de hacer énfasis en la no contaminación, porque a veces cuando el recurso es muy importante no se le presta atención a la contaminación, y realmente nosotros tendríamos que tener muy en claro que el vertido de efluentes es una cosa muy grave, que haya gente que viva sin cloacas es una cosa muy grave, que haya niños que no tienen agua potable es muy grave. Y nosotros tenemos que tener presente que en el mundo mueren más de 1000 niños por día por enfermedades diarreicas. ¿Esto por qué? Porque no tienen agua potable. Y en lugares donde no hay cloacas, hay pozos ciegos y el agua hay una perforación cercana, hay una contaminación de colifecales. Entonces nosotros tenemos que tener idea de decir, bueno, toda población que no tiene agua potable y cloacas, eso realmente es una prioridad y eso no se puede postergar, y eso es ocuparse por el prójimo, ¿no? Y después, bueno, en cuanto al tema de la contaminación, ya cuando vamos al tema de la contaminación, está el tema de la contaminación, como dijimos, por falta de cloacas, pero también el tema de la contaminación por vertidos, y eso es muy importante también tenerlo muy presente porque nos afecta la calidad de vida y a algunos se los afecta de manera tal, claro, como estamos hablando de magnitudes de muertes directamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Ingeniero agrónomo Alejandro Panucio, profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA, gracias por el tiempo y por la predisposición para esta interesante charla, muy amable. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Una buena tarde, saludos.